Liberó a un león de una trampa mortal, pero lo que hizo el león a continuación sorprendió a todos. Las manos de Alex Miller temblaban mientras bajaba el cuenco de agua hacia el león moribundo. Cada una de las costillas de la bestia sobresalía bruscamente a través de su pelaje apagado y enmarañado, un esqueleto viviente donde debería haber estado un majestuoso depredador. Los ojos del león, que antes eran feroces faros ámbar, se habían apagado hasta convertirse en una resignación vidriosa que reconocía la llegada de la muerte. Demasiado débil incluso para gruñir, el enorme felino solo podía observar cómo el humano se arrodillaba a poca distancia, tan cerca que, incluso en su estado deteriorado, un solo zarpazo podría abrirle la garganta a Alex. Pero el león no atacó, no le quedaban fuerzas para la violencia. 3 semanas atrapado en el foso subterráneo, una burda celda de un cazador furtivo, habían reducido al rey de los animales a un prisionero hambriento a la vista de la sabana keniana que una vez había sido su reino. Tranquilo, susurró Alex, con su acento australiano suavizado por 7 años de trabajo en las reservas naturales de Kenia. Primero un poco de agua, amigo. La comida vendrá después, cuando tu organismo pueda soportarla. Como veterinario senior especializado en fauna silvestre del proyecto de conservación de Mara, Alex había sido testigo de innumerables animales en peligro, víctimas de la caza furtiva, la sequía y la invasión humana. Pero algo en el estado de este león le impactó con especial fuerza. Quizás fueron los ojos del animal, que de alguna manera mantenían una dignidad que su cuerpo devastado había perdido. O tal vez fueron las circunstancias de su encuentro, que había comenzado con una pista de un pastor local y había llevado al descubrimiento de una de las operaciones de caza furtiva más sofisticadas que había visto la región en décadas. 48 horas antes, Alex estaba revisando los registros médicos en la sede del proyecto cuando Samuel Kiprop, coordinador de la unidad anticaza furtiva, irrumpió en su oficina. Hemos encontrado algo, dijo Samuel sin preámbulos. Sus rasgos, normalmente serenos, se tensaron con urgencia. Los masáis locales han informado de una actividad inusual cerca de la frontera norte. Necesitamos un equipo médico de fauna silvestre inmediatamente. En menos de una hora, Alex estaba en un Land Rover avanzando por un terreno accidentado con su botiquín de emergencia y 2 guardabosques de la unidad contra la caza furtiva. Samuel les informó durante el trayecto. Los cazadores furtivos han cambiado de táctica, explicó con severidad. En lugar de matar a los animales en el lugar, los atrapan vivos y los retienen hasta que llega el transporte. Creemos que han construido fosas subterráneas camufladas y casi indetectables desde el aire. ¿Transporte en vivo? Alex frunció el ceño. Eso es inusual en esta región. Samuel asintió. Creemos que su objetivo son específicamente los leones. La demanda de especímenes vivos por parte de coleccionistas privados de Oriente Medio y Asia se ha disparado. Un macho sano puede alcanzar un precio de más de $50,000. Las implicaciones eran escalofriantes. A diferencia de la caza furtiva tradicional para obtener partes, cuernos, colmillos o pieles, este nuevo enfoque suponía un sufrimiento prolongado para los animales capturados. Muchos morirían antes de llegar a su destino, pero los precios astronómicos hacían que las pérdidas fueran aceptables para los traficantes. Cuando llegaron a las coordenadas, Alex no vio nada inusual al principio, solo el paisaje familiar de matorrales salpicados de acacias. Los guardabosques se dispersaron, siguiendo señales sutiles invisibles para el ojo inexperto. Aquí llamó KBO al guardabosques más joven. Tras 20 minutos de búsqueda metódica, se detuvo junto a lo que parecía un matorral normal, pero cuando Alex se acercó, pudo ver cómo la vegetación natural había sido cuidadosamente dispuesta para ocultar una trampilla construida con materiales locales. Cuando levantaron la cubierta camuflada, lo primero que les golpeó fue el hedor, el inconfundible olor a excrementos animales, sangre y descomposición. A 3 metros de profundidad había un pozo rudimentario, con los lados reforzados con metal y madera recuperados, y en su interior, inmóvil salvo por el leve movimiento de su caja torácica, yacía un león macho adulto.
Dios mío, susurró Alex, evaluando el estado del animal con su ojo experto. Deshidratación, inanición, múltiples laceraciones probablemente por intentar escapar. La que una vez fue la magnífica melena del león estaba enmarañada con suciedad y sangre. ¿Está vivo?, preguntó Samuel asomándose. Apenas, respondió Alex. Tenemos que sacarlo inmediatamente. Pide refuerzos por radio, la jaula de transporte y contacta con la doctora Nadia. Necesitaremos que todo el equipo médico esté preparado en el santuario. Los cazadores furtivos podrían volver, advirtió Ceboo, escudriñando el horizonte con nerviosismo. Entonces trabajaremos rápido, dijo Alex, mientras desempaquetaba su botiquín. A este león le quedan horas, no días. La operación de rescate que siguió puso a prueba todos los protocolos del manual de conservación. Sedar a un animal en un estado tan debilitado conllevaba riesgos extremos. Pero intentar sacar a un león consciente, incluso uno gravemente debilitado, era potencialmente suicida. Alex calculó la dosis mínima eficaz de sedante, se la administró con una pistola de dardos y luego tomó la decisión que cambiaría todo lo que vendría después. Don, voy a bajar, anunció, mientras ya aseguraba una cuerda a un árbol cercano. Necesita líquidos inmediatamente antes de que intentemos moverlo. La objeción de Samuel fue inmediata. Ni hablar. El protocolo lo exige. El protocolo da por hecho que tenemos tiempo. Alex lo interrumpió. Este león no lo tiene. Puedo estabilizarlo lo suficiente para transportarlo. O podemos seguir el procedimiento y transportar un cadáver. Tú decides. Sin esperar una respuesta, Alex comenzó a descender al foso, con la mochila médica sujeta al pecho. El espacio era estrecho, sin aire y con olor a muerte. El suelo estaba cubierto de huesos, prueba de que ocasionalmente se habían arrojado allí animales de presa más pequeños, ya fuera como sustento mínimo para el león o, más probablemente, como entretenimiento cruel para los cazadores furtivos. Los ojos del león seguían los movimientos de Alex, pero el sedante había surtido efecto y había atenuado sus respuestas. De cerca, el estado del animal era aún más desgarrador. Lo que debería haber sido un depredador de 180 kilos se había reducido a quizás la mitad de ese peso. Su pelaje dorado se había vuelto de un color marrón enfermizo, y las llagas abiertas afeaban sus flancos, antaño poderosos. Alex trabajó metódicamente, colocándole una vía intravenosa para administrarle líquidos de emergencia y limpiándole las heridas más graves. El león no opuso resistencia, una señal preocupante que indicaba lo cerca que estaba realmente de la muerte. Lo llamaré Lázaro, dijo Alex por radio mientras trabajaba, porque se necesitará un milagro para resucitarlo. 2 horas más tarde, llegaron refuerzos con el equipo de transporte especializado. Para entonces, Alex le había administrado 2 litros de líquidos, antibióticos y antiinflamatorios. El león Lázaro se había estabilizado lo suficiente como para ser transportado con cuidado, aunque su estado seguía siendo crítico. El trayecto hasta el santuario cubrió 30 metros de terreno accidentado, durante los cuales Alex supervisó continuamente los signos vitales del león. En 2 ocasiones durante el viaje, Lázaro dejó de respirar, lo que requirió una intervención de emergencia. Cuando llegaron al centro médico, incluso los miembros más optimistas del equipo se preguntaban si sus esfuerzos habían sido en vano. La doctora Nadia Kimati, directora del santuario y la mayor experta de Kenia en rehabilitación de grandes felinos, los recibió en el edificio médico. Lo encontraron justo a tiempo, dijo después de su examen inicial. Un día más en ese foso y no estaríamos teniendo esta conversación. Miró a Alex y notó su agotamiento. Deberían descansar un poco. Nosotros nos encargamos a partir de aquí. Pero Alex no podía irse. Por razones que no podía explicar del todo, este rescate en particular lo había afectado profundamente. Quizás fuera la crueldad deliberada que evidenciaba la prisión subterránea. O quizás fuera algo en los ojos del león, una resistencia que persistía a pesar de todo lo que el animal había soportado. Me gustaría quedarme, dijo simplemente. Nadie lo entendió. En su trabajo, algunos animales rompían ocasionalmente la distancia profesional que hacía posible la medicina conservacionista.
Con un gesto de asentimiento, le entregó un juego de batas. Las siguientes 72 horas se convirtieron en una maratón de intervenciones médicas, líquidos intravenosos, nutrición cuidadosamente calculada, tratamiento de heridas, regulación de la temperatura y transfusiones de sangre de la base de datos de donantes del santuario. Durante todo ese tiempo, Alex permaneció allí, durmiendo a ratos en un catre junto a la zona de tratamiento y despertándose cada vez que sonaba la alarma o cambiaba el estado de Lazarus. Contra toda probabilidad médica, el león sobrevivió a esos primeros días críticos. A la cuarta mañana, Lazarus estaba lo suficientemente consciente como para levantar la cabeza cuando Alex se acercó, siguiéndolo con la mirada, que parecía más alerta, más presente. Fue entonces cuando Alex tomó su segunda decisión que rompía el protocolo. Quiero intentar alimentarlo directamente, le dijo a Nadia durante su evaluación matutina. Y no solo la nutrición líquida a través del tubo, sino comida real ofrecida con la mano. Su objeción reflejaba la de Samuel días antes. Eso es extremadamente peligroso, incluso con un animal tan débil, y viola todas las normas de rehabilitación. Tenemos que mantener los límites adecuados para su eventual liberación. No creo que la rehabilitación convencional sea una opción en este caso, respondió Alex en voz baja. El daño es demasiado extenso. Va a necesitar cuidados a largo plazo. Lo que no expresó fue la conexión que sentía que se estaba formando. Un tenue hilo de confianza establecido durante aquellas horas desesperadas en el foso y reforzado a lo largo de días de contacto constante. La medicina estándar para la fauna silvestre hacía hincapié en minimizar la interacción humana para preservar los comportamientos salvajes, pero Alex intuía que la supervivencia de Lázaro podría depender de un enfoque diferente. Nadia consideró la propuesta de Alex con su instinto profesional en conflicto con las circunstancias únicas de este caso. Tras un largo momento, asintió a regañadientes. Lo intentaremos una vez en condiciones controladas. Si hay algún signo de agresividad, cualquier signo, volveremos a los protocolos estándar. Esa tarde, bajo la atenta mirada de dos agentes de seguridad con pistolas tranquilizantes preparadas, Alex entró en el recinto de Lazarus, llevando una pequeña cantidad de carne fresca. El león estaba despierto, pero letárgico, con su enorme cabeza apoyada sobre unas patas que parecían demasiado delgadas para soportar el peso de su cráneo. Sus ojos ámbar seguían el acercamiento de Alex, sin mostrar miedo ni agresividad, solo una tranquila conciencia. «Hola, grandullón», dijo Alex en voz baja, arrodillándose a una distancia que habría provocado palpitaciones a cualquier veterinario de fauna silvestre. «Te he traído algo mejor que esa comida por sonda». Dejó el cuenco en el suelo y lo empujó hacia adelante, deteniéndolo a 1 metro de Lázaro. Luego, rompiendo otra regla fundamental de la rehabilitación de animales salvajes, sacó las pinzas del bolsillo y le dio de comer directamente al león el primer trozo de carne. La sala contuvo la respiración mientras Lázaro dilataba las fosas nasales, aspirando el aroma de la primera comida real que había encontrado en semanas. Con un esfuerzo que ponía de manifiesto su debilidad, el león levantó ligeramente la cabeza, extendió su áspera lengua y tomó la carne de las pinzas que Alex le ofrecía con sorprendente delicadeza. «Eso es», le animó Alex, ofreciéndole otro trozo pequeño, despacio y con cuidado. Durante los siguientes 20 minutos, Alex alimentó a Lazarus con una comida cuidadosamente medida, suficiente para proporcionarle los nutrientes esenciales sin sobrecargar un sistema digestivo comprometido por el hambre. Durante todo el proceso, el león permaneció anormalmente tranquilo, aceptando cada ofrenda sin la agresividad defensiva típica de los depredadores alfa. «Nunca había visto nada igual», admitió Nadia cuando hicieron el informe posterior. «Te está respondiendo más como un animal doméstico que como un león salvaje». «Sabe que le he ayudado», respondió Alex, aunque incluso él reconoció lo poco científico que sonaba eso. «O al menos me asocia con el alivio del dolor y el hambre». Nadia no estaba convencida. «O simplemente está demasiado débil para mostrar comportamientos defensivos normales.
Tenemos que tener cuidado al proyectar emociones humanas en estas interacciones, Alex. Pero en los días siguientes, el comportamiento de Lazarus se volvió cada vez más difícil de explicar mediante la medicina convencional para animales salvajes. A medida que recuperaba fuerzas, su inusual respuesta hacia Alex se mantuvo constante. Mientras que el león mostraba el cansancio típico con el resto del personal, se relajaba visiblemente cuando Alex entraba en la sala de recuperación. En la segunda semana, Lazarus incluso cambiaba de posición para mantener el contacto visual con el veterinario durante los exámenes y tratamientos. El personal del santuario comenzó a notar otras anomalías. A diferencia de la mayoría de los depredadores en recuperación, que instintivamente ocultaban los signos de debilidad, Lazarus mostraba deliberadamente las zonas lesionadas a Alex, colocando su cuerpo de manera que quedaran al descubierto las heridas que necesitaban atención. Durante los procedimientos dolorosos, el león mantenía una inquietante quietud, como si comprendiera la necesidad del tratamiento. Es casi como si estuviera cooperando, comentó uno de los veterinarios junior, después de ver a Lazarus permitir tranquilamente que Alex le limpiara una herida particularmente profunda en el costado. Procediste con una lentitud agonizante. El daño causado por el hambre prolongada iba más allá de la mera pérdida de peso. Atrofia muscular, estrés orgánico, compromiso del sistema inmunológico. Cada pequeña mejora se veía contrarrestada por retrocesos, infecciones que su sistema debilitado luchaba por combatir, articulaciones dañadas por el confinamiento, úlceras por presión que se resistían a curarse. A las 3 semanas de la rehabilitación de Lazarus, Alex encontró a Nadia revisando los últimos análisis de sangre con expresión preocupada. Sus valores renales son preocupantes, dijo sin preámbulos, y sus niveles de calcio sugieren que su cuerpo sigue canibalizando la masa ósea a pesar del apoyo nutricional. Necesita más que medicina, respondió Alex después de estudiar los resultados. Necesita un propósito, una razón para luchar. La afirmación podría haber sonado absurdamente antropomórfica viniendo de cualquier otra persona, pero nadie había sido testigo de la inusual conexión que se estaba formando entre el hombre y el león, como para considerar seriamente la sugerencia. ¿Qué propones? Al día siguiente, comenzaron lo que el personal acabó llamando el experimento. Rompiendo con los protocolos de recuperación tradicionales que enfatizaban el contacto humano mínimo, Alex instituyó un nuevo régimen. Comenzó a pasar horas en el recinto de recuperación con Lazarus. No solo durante la alimentación y el tratamiento, sino también durante los periodos de tranquilidad, en los que simplemente se sentaba cerca, a veces leyendo informes en voz alta, a veces simplemente estando en el mismo espacio. Al principio, el león se limitaba a observar desde su rincón, conservando la limitada energía que su cuerpo podía producir, pero poco a poco, día a día, Lazarus comenzó a responder. Empezó a situarse más cerca de Alex durante estas sesiones. Al final de la semana, el león había establecido un patrón de acomodarse al alcance de la mano, extendiendo ocasionalmente su enorme cabeza hacia la mano de Alex en lo que el equipo solo podía interpretar como una petición de contacto. La primera vez que Alex tocó a Lazarus más allá de la necesidad médica, creó otro momento que rompió el protocolo. Con el equipo de seguridad observando nerviosamente, extendió lentamente la mano hacia la melena del león. Lazarus cerró los ojos cuando los dedos de Alex lo tocaron, y un sonido retumbante emanó de su pecho que, en un gato doméstico, sin duda se llamaría ronroneo. Esto no tiene precedentes, dijo Nadia más tarde, revisando las imágenes. He trabajado con leones nacidos en cautividad que no se sentían tan cómodos con el contacto humano. Alex tenía una teoría, una que parecía a la vez racional e imposible. Creo que las circunstancias de su rescate crearon una ruptura cognitiva. Estaba literalmente a pocas horas de la muerte cuando lo encontramos. Cada interacción desde entonces ha reforzado la idea de que los humanos, o al menos este humano en concreto, representan la supervivencia. Las mejoras físicas comenzaron a acelerarse junto con estos avances en la interacción. El apetito de Lazarus aumentó. Su pelaje recuperó parte de su brillo
y las heridas abiertas finalmente comenzaron a mostrar signos de curación adecuada. Las cavidades huecas alrededor de sus ojos se rellenaron a medida que la vida regresaba gradualmente a su cuerpo demacrado. 6 semanas después del rescate, Lazarus logró ponerse de pie sin ayuda por primera vez. El momento quedó capturado en el sistema de vigilancia del santuario. El león luchaba por coordinar sus miembros debilitados y se derrumbó 2 veces antes de conseguir ponerse en pie. Lo que hizo que las imágenes fueran tan notables no fue solo este hito, sino lo que ocurrió inmediatamente después. Lazarus miró directamente a la puerta del recinto, la dirección por la que Alex siempre entraba, como si quisiera compartir su logro. Cuando le mostraron el video, Alex pidió permiso para trasladar a Lazarus a una zona de recuperación al aire libre. Mu necesita luz solar, estímulos naturales. La privación sensorial del recinto médico está dificultando su recuperación psicológica. La transición al espacio al aire libre marcó otro punto de inflexión. Con acceso a la hierba bajo sus patas, las corrientes de aire naturales que le traían la sensación de la sabana y los sonidos del santuario a su alrededor, Lázaro mostró un renovado interés por su entorno. Sus músculos, atrofiados por el confinamiento y el hambre, comenzaron a reconstruirse gradualmente a medida que pasaba de mantenerse en pie a dar pasos vacilantes por el recinto. Durante todo este periodo, Alex mantuvo una presencia constante. Su asignación inicial de 2 semanas al caso se prolongó a un mes, luego a 2, sin que la administración del santuario planteara objeciones. La naturaleza única de la recuperación y la atención internacional que estaba empezando a atraer justificaban los recursos dedicados. El interés de los medios de comunicación había comenzado a centrarse en este caso extraordinario. Un fotógrafo de vida salvaje que visitaba el santuario para documentar su programa de conservación de rinocerontes capturó las primeras imágenes públicas de Alex y Lazarus juntos. Las fotos que mostraban al león, aún demacrado, apoyado en el veterinario arrodillado, se hicieron virales casi de inmediato. Las organizaciones conservacionistas de todo el mundo compartieron la historia como un símbolo de esperanza en medio de la crisis de caza furtiva en África. La publicidad trajo consecuencias inesperadas. 8 semanas después del rescate de Lazarus, Alex estaba revisando las opciones de tratamiento con Nadia cuando el jefe de seguridad del santuario los interrumpió. «Hemos recibido una amenaza creíble», anunció sin preámbulos. «La inteligencia sugiere que la red de caza furtiva no está contenta con la atención que está generando Lazarus. Les preocupa especialmente lo que usted pueda haber descubierto en el lugar de la trampa». El peligro implícito era evidente. Al rescatar a Lazarus y exponer el sistema clandestino de retención, Alex y el equipo habían interrumpido una operación de tráfico muy rentable. Las pruebas recogidas en el foso ya estaban ayudando a las autoridades a rastrear las actividades de la red en 3 países. «¿Está sugiriendo que atacarán el santuario?», preguntó Nadia incrédula. «Oh, estamos aumentando la seguridad como medida de precaución», respondió el jefe. «Pero el Dormeller tal vez quiera considerar una reubicación temporal. Las fuentes indican que se le ha mencionado específicamente». Alex rechazó la sugerencia de inmediato. «No voy a abandonar a Lazarus ni al santuario por unas amenazas. Solo dime qué medidas de seguridad adicionales debo seguir». Esa noche, incapaz de dormir a pesar del largo día, Alex se encontró de vuelta en el recinto de recuperación al aire libre. Rompiendo otro protocolo de seguridad, entró solo, llevando solo una linterna. Lazarus estaba despierto, sus ojos reflejaban el haz de luz cuando Alex se acercó. «Hola, grandullón», dijo Alex en voz baja, sentándose en el suelo junto al león. «Un día duro para los dos, ¿eh?» No había traído comida ni medicinas, solo su presencia. Para su sorpresa, Lazarus cambió de posición, moviéndose con cuidado deliberado hasta que su cuerpo se apoyó contra el costado de Alex. La cabeza del león descansó contra la pierna de Alex con un peso que transmitía tanto confianza como agotamiento. Permanecieron así durante casi una hora, el hombre y el león, en un silencio cómplice que desafiaba el orden natural. Alex se encontró hablando en voz baja sobre las amenazas, los retos que le esperaban a Lázaro en su recuperación
y sus propios sentimientos encontrados sobre la intensa conexión que había desarrollado con un animal que, según la sabiduría convencional, nunca debía ser tratado como un compañero. La cuestión es, le confesó al león somnoliento, que no sé qué pasará después. Estás haciendo progresos notables, pero nunca podrás ser liberado. Tus músculos pueden recuperarse, pero la huella psicológica, suspiró. Y yo no puedo quedarme para siempre. Tengo responsabilidades en otros lugares, otros animales que necesitan ayuda. Lazarus se movió ligeramente, y sus ojos ámbar reflejaron algo que Alex, a pesar de su formación científica, solo pudo interpretar como comprensión. Ese momento cristalizó el dilema fundamental de la conservación de la vida silvestre. La tensión entre el bienestar individual y los límites apropiados entre los seres humanos y los animales salvajes. A la mañana siguiente, el personal del santuario llegó y encontró a Alex dormido en el recinto de Lazarus, con la espalda apoyada en el cuerpo del león, que estaba muy por debajo de su peso ideal, pero mejorando. La escena, una ilustración perfecta del vínculo sin precedentes, era a la vez notable y preocupante desde el punto de vista profesional. Nadia convocó una reunión de emergencia del equipo directivo del santuario. Esta situación ha evolucionado más allá de la rehabilitación estándar, comenzó diciendo, mostrando las últimas historias clínicas. Lazarus está haciendo progresos físicos extraordinarios, pero su apego a Alex supone un reto a largo plazo. El apego es mutuo, observó Samuel, que se había unido al equipo de rehabilitación tras el rescate inicial. Alex está igualmente apegado a este animal. La discusión que siguió se centró en la ética más que en la medicina. La conservación de la vida silvestre había establecido límites por buenas razones, manteniendo una distancia adecuada, preservando los comportamientos salvajes y evitando el peligroso imprinting. Pero el caso de Lázaro desafiaba cualquier categorización. Su trauma físico se estaba curando, pero el impacto psicológico de su captura y su experiencia cercana a la muerte habían creado un patrón de comportamiento diferente a todo lo que habían visto antes. Nunca será candidato para ser liberado, concluyó Nadia. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de vida podemos ofrecerle que respete su naturaleza y al mismo tiempo reconozca sus circunstancias únicas? Cuando Alex se unió a la reunión, escuchó sus preocupaciones con comprensión, pero se mantuvo firme en su enfoque. Sé que esto rompe todas las reglas del manual, reconoció, pero ya no estamos tratando con las mejores prácticas teóricas. Estamos tratando con este león específico y sus necesidades específicas. ¿Y qué pasará cuando termine tu misión?, le preguntó Nadia con delicadeza. Tienes responsabilidades en Australia. El tiempo de recuperación previsto para Lazarus se prolongará al menos otros 6 meses. La pregunta había estado pesando sobre Alex durante semanas. Su misión de emergencia de 2 meses en Kenia ya se había prolongado 2 veces. Pero su puesto en el Hospital de Fauna Silvestre de Sydney no permanecería abierto indefinidamente. He estado pensando en eso, respondió con cautela. Me gustaría proponer algo poco convencional. 2 días después, Alex presentó una propuesta formal a la junta directiva del santuario. El documento describía un programa de rehabilitación especializado diferente a cualquier otro intentado en medicina conservacionista, un protocolo de recuperación individualizado que mantendría el vínculo establecido entre el ser humano y el león al tiempo que introduciría gradualmente los límites adecuados. Más controvertido aún, proponía trasladar a Lazarus a un centro de conservación privado en Sudáfrica una vez que su estado se estabilizara, un centro al que Alex había acordado trasladar su consulta. Esto no tiene precedentes, señaló el presidente de la Junta después de revisar el plan detallado. Estableceríamos un precedente preocupante de atención individualizada que la mayoría de las organizaciones de rescate simplemente no pueden sostener. Entiendo esa preocupación, replicó Alex, pero yo diría que el caso de Lazarus ya no tiene precedentes. La documentación de su recuperación avanzará nuestra comprensión de los factores psicológicos en la rehabilitación de la vida silvestre,
particularmente para los animales que han experimentado traumas extremos. Después de una extensa deliberación, la Junta aprobó el plan con modificaciones y requisitos de supervisión estrictos. El santuario documentaría todos los aspectos de la inusual recuperación de Lazarus, creando un estudio de caso que podría informar futuros enfoques para la vida silvestre gravemente traumatizada. Como era de esperar, la decisión generó controversia dentro de la comunidad de conservación de la vida silvestre. Algunos colegas criticaron lo que consideraban un antropomorfismo excesivo y un apego a un solo animal a expensas de objetivos de conservación más amplios. Otros reconocieron el valor potencial de estudiar una recuperación que desafiaba la comprensión convencional. A través de estos debates profesionales, la condición física de Lazarus siguió mejorando. Al cuarto mes de rehabilitación, había recuperado casi el 60% de su peso saludable. Las prominentes costillas que habían hecho tan impactantes sus primeras fotos estaban ahora cubiertas por una masa muscular cada vez mayor. Su pelaje había recuperado su tono dorado y empezaba a verse de nuevo el inicio de una melena alrededor de su cara. La mejora de su fuerza trajo consigo cambios de comportamiento que animaron y preocuparon al equipo de rehabilitación. Lazarus comenzó a mostrar comportamientos más típicos de los leones, como marcar su territorio, interesarse por el enriquecimiento ambiental e incluso, en ocasiones, afirmar su dominio mediante vocalizaciones cuando se acercaba a otro miembro del personal. Sin embargo, su respuesta a Alex seguía siendo única. El león mantuvo su inusual conexión, mostrando un nivel de confianza que contradecía sus instintos naturales. La demostración más vívida de esta confianza se produjo durante el quinto mes de recuperación de Lazarus. Alex había comenzado a llevar al león a dar pequeños paseos controlados dentro del perímetro seguro del santuario, una actividad que le proporcionaba un ejercicio crucial al tiempo que estimulaba sus comportamientos naturales. Durante una de estas sesiones, se encontraron con una de las leonas residentes en el santuario, separada por una valla reforzada. La interacción que siguió sorprendió incluso al personal más experimentado, ya que no mostró la típica agresividad territorial masculina. Lázaro se colocó entre la hembra y Alex en lo que solo podía interpretarse como una postura protectora. Cuando la hembra embistió la valla, Lázaro respondió con un rugido de advertencia que no contenía ninguno de los comportamientos competitivos típicos de los leones machos cuando se encuentran con hembras. Te está protegiendo, observó Nadia con asombro. Te está clasificando como parte de la manada en lugar de como competencia o presa, asintió Alex, igualmente asombrado por el comportamiento. La impronta social ha prevalecido incluso sobre los instintos reproductivos. Las implicaciones eran profundas, ya que sugerían procesos cognitivos más complejos que los que se atribuyen normalmente incluso a los depredadores alfa. De alguna manera, Lazarus había reescrito el cableado fundamental de su especie, creando una categoría para Alex que existía fuera del orden natural de las estructuras sociales de los leones. Al sexto mes, los preparativos para el traslado de Lázaro a Sudáfrica estaban en marcha. La instalación privada de conservación financiada por un filántropo de la vida silvestre que había seguido la historia de Lázaro desde el principio, ofrecía amplios hábitats naturales para los grandes felinos que no podían volver a la naturaleza. Y lo que es más importante, había creado un puesto especializado para Alex que le permitiría seguir supervisando el cuidado de Lázaro mientras trabajaba con otros animales salvajes rescatados. El viaje supondría importantes retos. La mejora del estado de Lazarus hacía que fuera más difícil transportarlo que cuando estaba al borde de la muerte. A pesar de su inusual confianza en Alex, el león conservaba suficientes instintos salvajes como para que el viaje de 16 horas fuera potencialmente peligroso para todos los involucrados. El día antes de la partida, Alex se sentó con Lazarus en lo que se había convertido en su posición habitual. El enorme cuerpo del león se apretó contra su costado en una compañía que desafiaba el orden natural. El peso de Lazarus casi se había duplicado desde su rescate. Su cuerpo ahora estaba cubierto de masa muscular sana, aunque seguía siendo más delgado que el de un macho típico en su mejor momento. Mañana va a ser difícil para los dos,
le dijo Alex, acariciando inconscientemente al ahora corpulento hombre. Pero lo superaremos juntos. Como si entendiera las palabras, Lázaro cambió de posición para mirar directamente a Alex. Esos ojos ámbar comunicaban algo que trascendía las fronteras entre especies. Luego, en un gesto que se había vuelto familiar entre ellos, el león presionó suavemente su frente contra el pecho de Alex, un comportamiento más propio de los gatos domésticos que de los depredadores salvajes. El transporte se llevó a cabo según el protocolo meticulosamente elaborado. Lazarus fue sedado con la dosis mínima eficaz, y Alex y un equipo veterinario especializado en transporte lo supervisaron cuidadosamente durante las 16 horas que duró el viaje. Cuando llegaron a las instalaciones sudafricanas, el león fue instalado en un espacioso hábitat de transición diseñado para facilitar su adaptación al nuevo entorno. A medida que el efecto de la sedación desaparecía, Lazarus mostró la desorientación y el estrés esperados al despertar en un entorno desconocido. Su agitación aumentó a medida que exploraba los límites del nuevo espacio, rugiendo con creciente angustia. El personal de las instalaciones observaba nervioso cómo el poderoso depredador, ahora una criatura mucho más formidable que el animal esquelético rescatado del foso del cazador furtivo, caminaba de un lado a otro con creciente agitación. Entonces Alex entró en el hábitat. La transformación fue inmediata y absoluta. Lazarus se quedó paralizado, con la atención fija en el humano familiar. Luego, con un sonido que se había convertido en su saludo característico, el león se acercó a Alex con la misma confianza que había mostrado en Kenia. La tensión se disipó visiblemente del enorme cuerpo cuando Lazarus se apretó contra las piernas de Alex en lo que el personal observador solo pudo describir como alivio. «Oh, bienvenido a casa, amigo», dijo Alex en voz baja, arrodillándose junto al león que había desafiado a la muerte, a la ciencia y al orden natural para forjar esta conexión imposible. Las instalaciones sudafricanas se convirtieron en el escenario de la siguiente fase de su viaje juntos. Durante el año siguiente, Alex trabajó para ayudar a Lazarus a lograr el delicado equilibrio entre su inusual vínculo y la independencia adecuada. El objetivo nunca fue devolverlo a la naturaleza. Esa posibilidad se había perdido en el momento en que los cazadores furtivos lo arrojaron a esa prisión subterránea, sino darle la vida más plena posible dentro de sus circunstancias. Poco a poco, Lazarus se adaptó a su nuevo entorno. Su territorio se amplió hasta incluir 5 acres de hábitat naturalista con plataformas elevadas para descansar, abrevaderos y el enriquecimiento adecuado. Bajo la guía de Alex, el león incluso comenzó a establecer conexiones sociales tentativas con otros grandes felinos rescatados en hábitats adyacentes. 2 años después de su rescate, Lazarus se había transformado por completo desde la figura esquelética de aquellas primeras fotografías desgarradoras. Ahora, con un peso de más de 180 kilos y un físico robusto y poderoso, se había convertido en embajador de los esfuerzos de conservación en toda África. Los visitantes del centro educativo del santuario conocían su historia a través de visitas guiadas cuidadosamente organizadas, mientras que la documentación científica de su recuperación seguía desafiando la concepción convencional de la rehabilitación de la fauna silvestre. A lo largo de esta transformación, la conexión entre el hombre y el león se mantuvo. El papel de Alex pasó de ser el de cuidador crítico al de compañero. Sus interacciones eran menos frecuentes, pero no menos profundas. Mantenía una pequeña residencia en los terrenos del santuario, donde continuaba su trabajo con otros animales salvajes rescatados, al tiempo que velaba por el bienestar de Lazarus. La red de caza furtiva que estuvo a punto de acabar con la vida de Lazarus acabó enfrentándose a la justicia. La información recopilada en el foso subterráneo, junto con los datos obtenidos en las investigaciones en curso, condujo a la detención de 14 personas relacionadas con la operación. Las pruebas recuperadas durante estas detenciones ayudaron a desmantelar otras 2 redes de tráfico de animales salvajes que operaban en África Oriental. En el tercer aniversario del rescate de Lazarus, National Geographic estrenó un documental que narraba su extraordinario viaje. La película, que incluye imágenes desde el rescate inicial
hasta la notable recuperación del león, se convirtió en uno de los documentales sobre fauna silvestre más vistos en la historia de la organización. En la escena más impactante del documental, Alex se sienta al borde del hábitat de Lazarus mientras la puesta de sol baña el paisaje sudafricano con una luz dorada. El enorme león se acerca a la valla y saluda a Alex con el mismo gesto suave de empujar la cabeza con la que se había convertido en su ritual. Aunque separados por una barrera de seguridad que reconocía la realidad de un depredador alfa totalmente recuperado, la conexión entre ellos seguía siendo palpable. No tengo una explicación científica para lo que ocurrió entre nosotros. Alex le dice al entrevistador, puedo describir los procesos fisiológicos de su recuperación, los factores psicológicos que probablemente influyeron en su respuesta a la interacción humana después del trauma. Pero eso no captura la esencia del asunto. La cámara enfoca ahora a Lazarus, imagen de la majestuosidad leonina, que observa a Alex con la misma concentración inquietante que había caracterizado su relación desde el principio. A veces, continúa Alex, tenemos que aceptar que hay conexiones en la naturaleza que existen más allá de nuestra comprensión actual. Lazarus no solo sobrevivió contra todo pronóstico, eligió un camino que debería haber sido instintivamente imposible para su especie. Esa elección desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites entre los seres humanos y la vida silvestre. Como si reconociera estas palabras, Lazarus se levanta y se mueve en paralelo a Alex a lo largo del límite del hábitat, manteniendo su conexión incluso mientras caminan por caminos separados, una encarnación viva del delicado equilibrio entre lo salvaje y lo domesticado, la independencia y la conexión que sigue definiendo su extraordinario viaje juntos.